Última sección, este lunes 1 de mayo, Día del Trabajador, aquí con la presencia de los amigos de Padua del Instituto 109. ¡Bravo! Escuchan cómo se aplauden a sí mismos, ¿no? Es hermoso. ¿Están contentos? ¿Se aburrieron? Pregunté si se aburrieron y nadie, hubo un silencio. ¡Qué horror! Tienen que mentir. Ah, están comiendo. Están procesando. Bueno, y Silvina, que se miró todo el programa al lado de Laura. Che, ¿aprendiste un poco las máquinas? ¿No? Digo, cuando falta Laura podés venir vos ya está, lo tenemos armado. Bueno, gracias Silvina por venir. Toda esta gente que nos acompañó, estos amigos, un domingo al mediodía grabando este programa. Bueno, mañana nos vamos a escuchar a ver todas las pavadas que dijimos acá, que nos vamos a querer pegar un tiro. Vamos a terminar el programa de hoy, obviamente, en el Día del Trabajador, hablando de Marx, y para eso convocamos a Matías Romani, que es licenciado en Sociología con diploma de honor y maestrando de Comunicación y Cultura en la Universidad de Buenos Aires. Da clases en todos lados, en la UNTREF, en la UP, en el CBC de la UBA, realiza tareas de investigación en el Instituto Gino Germani y publicó sobre todo 2 libros que les recomiendo que los busquen, que los editó Eudeva, para animarse a leer a Marx y para animarse a leer a Keynes. Fue como entre Marx y Keynes, a ver, ¿cuál es el tercero, Matías? ¿Con qué nos venís? ¿Cuál sería si esto fuese una secuencia? Marx, Keynes, ¿qué viene después? Adam Smith, ¿qué viene después? ¿Para dónde devendría, ¿no?, la secuencia? Pero bueno, Matías es muy pedagogo y los libros tienen eso. Lo más rico del trabajo de Matías, yo lo conozco hace muchos años, es esa posibilidad de ser muy explicativo, muy propedéutico y de poder que realmente sistematizar la idea de un pensador o de un libro y ser realmente un gran introductor para que después ideas por ahí más complejas uno las pueda incorporar sin perder la complejidad, ¿no? De esto se trata un poco el trabajo de Matías como pedagogo. Entonces te preguntamos, Matías, ¿considerás que hay varias etapas en el pensamiento de Marx? ¿Cuáles son esas etapas? Pensar, en primer lugar, la obra de Marx es una tarea muy interesante, porque es una obra que ha atravesado diferentes momentos históricos, diferentes procesos políticos y diferentes momentos específicos dentro de su pensamiento. En general hay una forma muy clásica de dividir la obra de Marx en 3 grandes etapas. Una primera etapa que se desarrolla durante los escritos, básicamente durante la década del 40 del siglo XIX, y que abarca fundamentalmente los escritos de juventud. En ese contexto Marx se encarga de alguna manera con ajustar cuentas con su principal inspiración, que es Hegel. Y quizás ese periodo de tiempo, que es un periodo de tiempo muy interesante, que es el momento de formación del pensamiento de Marx, Marx va a desarrollar, creo yo, en ese sentido, una perspectiva materialista de la historia. Uno podría decir que la expresión más interesante de la primera etapa de Marx se termina plasmando en el año 1845 con la publicación de la ideología alemana, y en el mismo año también con la publicación de las tesis sobre Feuerbach. En ese sentido, quizás la referencia más interesante de ese periodo tiene que ver con esa famosa tesis 11, donde Marx señala la idea de que hasta este momento los filósofos se han encargado de interpretar al mundo, pero de lo que se trata es transformarlo. Esa sería la primera etapa, y creo yo que es una etapa muy interesante, pero es más interesante si la vemos desde la segunda y desde la tercera. La segunda etapa corresponde al periodo donde Marx, ya exiliado en París, empieza de alguna manera a vincularse con todo el círculo de pensadores socialistas, anarquistas y afines, y de alguna manera empieza a cuestionar no solamente su estrategia revolucionaria, sino también parte de sus fundamentos. Corresponde a este periodo la publicación de Miseria de la filosofía, en un debate directo con respecto a Proudhon, o incluso también ciertas referencias que van a encontrar su máxima expresión en la definición de lo que podríamos denominar el socialismo utópico.
Marx en ese sentido va a cuestionar gran parte de estos pensadores en la medida en que considera que de alguna forma tratar de resolver los inconvenientes del capitalismo sin modificar el capitalismo, sin derrocar al capitalismo, es una tarea utópica, es una tarea inútil. Y quizás de esta segunda etapa aparece la primera, la aproximación más interesante desde el punto de vista bibliográfico, que en el año 1848 Marx publica quizás la obra más importante de su pensamiento, o una de las más importantes, que es el Manifiesto Comunista. Lo particular que tiene la publicación de ese libro es que fue unas horas antes a que estallara la Revolución de 1848, que de alguna manera transformó la política europea y gran parte de la política internacional en la segunda parte del siglo XIX. Y por último, la tercera etapa corresponde con el desarrollo de la economía política clásica y fundamentalmente con la estadía de Marx en el contexto del mundo británico, donde Marx, a partir fundamentalmente de 1850, va a estar absolutamente orientado a resolver las cuestiones económicas y cuya expresión más inmediata va a ser la publicación de El Capital en el año 1867, el primer tomo del Capital. Matías Romani, claridad por sobre todas las cosas, o sea, les acaba de hacer una sistematización de la obra de Marx y por lo tanto nos animamos a preguntarte, Matías Romani, ¿a través de qué libro aconsejás vos que podríamos abordar la obra de Marx? ¿Con qué libro empezar? El punto de partida creo yo que debe ser el Manifiesto Comunista, y no quizás todo el Manifiesto Comunista, sino la primera parte del Manifiesto Comunista. Una vez que trabajamos con el Manifiesto Comunista, creo yo que desde el punto de vista del lenguaje, de las metáforas, de la estructura de razonamiento, creo que es mi primera recomendación. Una vez que empezamos por el Manifiesto Comunista, yo quizás pasaría a una segunda etapa que sería lo que nosotros denominamos como la primera, es decir, los escritos de juventud, donde esa cuestión vinculada con la lucha de clases y fundamentalmente con la necesidad de derrocar el orden existente, se empieza a justificar filosóficamente, y en ese sentido, quizás con un mayor grado de dificultad, mi segunda recomendación bibliográfica correspondería al Período de París, en el año 1844, donde Marx publica, o más que publica, trabaja sobre dos temas fundamentales, que son, por un lado, los manuscritos de París de 1844 y los que se denominan también manuscritos de economía y filosofía. En esos manuscritos aparece, por ejemplo, la noción del trabajo alienado o del concepto de alienación bajo una perspectiva totalmente diferente a como de alguna manera se había trabajado en la filosofía hegeliana. Y por último, no está de más decirlo, para aquellos lectores muy arriesgados, de alguna manera recomendaría la lectura de los primeros capítulos del Capital, del primer tomo del Capital, que creo yo que es algo muy interesante como para abordar. Pero bueno, significa un esfuerzo y significa también una dedicación más importante que quizás con respecto a las dos primeras recomendaciones. Hay amor, de Matías por Marx, hay amor, Matías Romani. Aparte, ¿cómo dar a un autor si no estás enganchado? Lo das medio por arriba. O sea, yo que he escuchado las clases de Matías sobre Marx, claramente hay amor, hay amor. Hay que reconocer. Yo tengo mis amados también, mis novios, todos tenemos nuestros novios, hacia autores con los que uno se engancha. Bueno, última pregunta, Matías. ¿Por qué entonces leer a Marx hoy? ¿Sí? Por favor, ayúdanos, porque hay mucha gente que dice que ya que está pasado de moda Marx. Entonces, ¿por qué habría que leer a Marx? ¿Por qué leer a Marx? Bueno, por varias razones. Uno podría argumentar por razones que tienen que ver con en ese sentido es uno de los principales referentes en el mundo del pensamiento y podríamos decir, de la modernidad política. Es un excelente economista. El desarrollo del Capital se enmarca dentro de lo que podríamos denominar las mejores tradiciones de la economía política en sentido general. Pero me voy a quedar quizás con un elemento menos interesante o menos nombrado, más que menos interesante, que tiene que ver porque Marx es un gran escritor.
¿Y por qué es un gran escritor? Bueno, no por casualidad se ha escrito tanto sobre Marx. Y no solamente tanto sobre la obra de Marx o sobre el pensamiento de Marx, sino tanto en relación a la forma de escribir de Marx. Hay investigaciones que hablan sobre la presencia shakespeariana en el Capital. No por casualidad, aquellos que han leído en algún momento la teoría del fetichismo de la mercancía en el capítulo 1 del Capital, recuerden varias escenas de Hamlet, porque allí Marx, en tratar de entender cómo funciona la lógica del pensamiento y la lógica social del intercambio de mercancías en el capitalismo, de alguna manera retoma cierta concepción shakespeariana de cómo comienza el Hamlet, cuando se inicia la obra, donde se plantea esta idea de que el tiempo está fuera de quicio, el tiempo está fuera de sus goznes. No por casualidad, en ese sentido, con esa frase, se abre todo el panorama de qué es lo que sucede en una relación económica en el mercado, donde el intercambio muchas veces aparece no como una relación social entablada entre hombres, sino fundamentalmente una relación social entablada específicamente por cosas. Eso en primer lugar, pero también en los últimos estudios, en los últimos comentaristas de Marx, se habla también de que el Capital puede ser interpretado a partir de la metáfora del Dante, de Dante Alighieri, en relación a los diferentes círculos del infierno, teniendo en cuenta que en el desarrollo del primer tomo del Capital, Marx va metiéndose lentamente pero decididamente en las profundidades del modo de producción capitalista. Y en ese sentido, para muchos autores, de alguna manera se representa esta idea de una suerte de proceso de estar sumergido de alguna forma en el contexto de lo que podríamos denominar el infierno. Buenísimo. Aparte, las relaciones con otros géneros me parece que es fundamental para alguien que aborda intelectualmente un autor. Está bueno, digo, en contra de Marx o de cierto marxismo leído a la ligera, diferenciar lo que es también un abordaje intelectual de lo que es después una práctica política, ¿no? Digo, uno puede ser marxista porque entiende que ese paradigma marxista de algún modo explica cuáles son, digamos, nuestras acciones en pos de la transformación de la realidad, pero uno también puede tener un abordaje sobre Marx, si quieren, como más liviano, entre comillas, pero más de espectador, ¿no? Y que lo lee y por ahí lo cruza con otros autores, y está buenísimo. Bueno, hay un texto de Derrida que se llama Espectros de Marx, texto que automáticamente me hizo acordar Matías cuando lo liga con Shakespeare, porque ahí Derrida mezcla a Marx y al Hamlet de Shakespeare. Bueno, muchas gracias, Matías. Sé que hablaste un montón más, pero un poquito. 3 minutos, me dice Mariana, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos mucho como siempre, tu vocación, ¿sí? En un día como hoy, la vocación docente en tu caso, la vocación de todos los que estamos acá haciendo radio, la vocación de los chicos que están acá y que han venido a ver este programa, la vocación de Laura que se quiere ir a la mierda ya y terminar de trabajar. Señoras y señores, se terminó Demasiado Humano hoy. Nos vemos el lunes que viene. Gracias por estar ahí. Esto es Filosofía en Radio.